Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los gráficos de dispersión. Entonces veamos acá lo que es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es una representación visual de datos que muestra la relación entre dos variables. Cada punto en el gráfico representa un par de valores, uno para cada variable. Normalmente estas se utilizan para determinar si existe una relación entre las dos variables y en el caso afirmativo, qué tipo de relación es, si es positiva, si es negativa o si no hay ninguna de las dos relaciones, ¿no? Entonces aquí también podemos decir que los gráficos de dispersión muestran la relación entre dos variables cuantitativas al representar puntos en un plano cartesiano. Son útiles para identificar patrones o tendencias en los datos. Veamos acá un ejercicio. Me dice, se desea investigar la posible relación entre el tamaño de la hoja y la tasa de fotosíntesis en diversas especies de plantas. Para ello, se seleccionaron varias plantas de cada especie y se medirá el tamaño de sus hojas, así como su tasa de fotosíntesis. Estos datos nos permitirán determinar si existe una correlación entre estas dos variables y, de ser así, qué tipo de relación es. Por ejemplo, si a medida que aumenta el tamaño de la hoja, también lo hace la tasa de fotosíntesis, o si no hay una relación clara entre ambas variables. Veamos acá los datos del problema. Dice que tenemos tres especies diferentes de hojas. Cada una de estas hojas tiene un tamaño y una tasa de fotosíntesis diferente. El tamaño se nos da en centímetros cuadrados y la tasa de fotosíntesis se da en miligramos, dióxido de carbono, gramos por hora. Esas serían las unidades de la tasa de fotosíntesis. Si observamos para cada una de estas especies, tenemos las mismas unidades. Y lo que nos dice el problema es que a medida que aumenta el tamaño de la hoja, también aumenta la tasa de fotosíntesis en cada una de estas especies. Lo que nos pide el problema es que miremos si ahí existe una relación clara entre estas especies. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar para cada una de estas especies el tamaño de la hoja y digamos su proporción en la tasa de fotosíntesis. Como observamos acá, aquí nos dice que el tamaño de la hoja es de 10 cuando tiene un tamaño de fotosíntesis de 5. Tenemos un tamaño de hoja de 15 cuando su fotosíntesis es de 7. O sea, estos datos están correlacionados de esa manera. Cuando la hoja tiene 20, la fotosíntesis es de 9. Y cuando la hoja tiene un tamaño de 25 centímetros cuadrados, su fotosíntesis es de 11. De igual manera para cada una de estas hojas. Teniendo en cuenta esas características, pues vamos a realizar el gráfico correspondiente. Veamos acá entonces cómo podemos ubicar las diferentes coordenadas de esta tasa. Para no demorarnos mucho en la explicación, simplemente voy a analizar cuáles son los puntos de la primera especie, teniendo en cuenta que este va a ser la tasa de fotosíntesis, va a quedar ubicada sobre el eje X y el tamaño de la hoja va a quedar ubicado sobre el eje Y. Entonces, para mi primer cantidad que correspondería a la pareja 5-10, o sea, tasa de fotosíntesis de 5, con un tamaño de la hoja de 10 centímetros cuadrados, quedaría ubicado acá 5, un poquitico más allá del 4, y sobre el 10 aquí quedaría ubicado mi punto 5-10. Como tenemos que ubicar cada uno de estos puntos, ubiquemos el siguiente punto, que es el de 7 sobre el eje X y 15 sobre el eje Y. Entonces 7 un poquitico menos del 8 y 15 sobre el eje Y, aquí quedaría ubicado mi punto 2. De igual manera vamos a hacer cada uno de estos puntos para analizarlos. El 9,20 que queda acá y el punto 11,25 que me queda aquí ubicado. Si observamos, tienen una relación. Esta primera especie aparentemente tiene una primera relación que es como una función lineal. Mirando la segunda especie, teniendo en cuenta las coordenadas, entonces mi punto 6 que quedaría un poco más allá, exactamente entre la mitad de 4 y 8, aquí quedaría mi punto 6 y sube 12, entonces 12 por aquí quedaría mi coordenada de la segunda especie. De igual manera ubiquemos el segundo punto 8,18, 8 y sube 18 en coordenadas. El punto 10,24, aquí ubicamos los puntos anteriores y ubicamos el punto 10 y el punto 24 correspondiente a mi segunda especie y el punto 12,30 que quedaría con estas coordenadas acá. Entonces aquí quedan ubicados los puntos de mi segunda especie de planta. Ahora ubiquemos nuestra tercera especie, que las coordenadas iniciales son de 4 y 8. 4 en tasa de fotosíntesis y 8 en el tamaño de la hoja. Entonces ubicamos el 4 acá y el 8 por acá
Y nuestro tercer punto va a quedar con este color fucsia para analizarlo diferente. 8, 16 serían las otras coordenadas. Entonces 8 por acá y 16 por acá. Aquí quedaría ubicado mi punto 2 de la especie C. Y las coordenadas del otro punto serían 12, 24, 12 por acá y sube 24, un poco menos del 25 como por acá. Entonces aquí quedaría mi coordenada del punto 3 de la especie C. Y la última coordenada 16, 32, 16 por acá y 32 por aquí en promedio. Entonces aquí quedarían ubicar las coordenadas. Si nosotros analizamos cada una de estas gráficas, qué es lo que nos dice el problema, que analicemos qué es lo que sucede con cada una de estas medidas para cada una de estas especies, observamos lo siguiente, que para cada especie, si analizamos los puntos azules, vean, formamos una línea recta. Si ubicamos los puntos morados, también ubicamos una línea recta, y los puntos fucsia también. Quiere decir que cada planta por separado está creciendo proporcionalmente, cada una a sus dimensiones, pero su crecimiento, su tasa de fotosíntesis y su tamaño están correlacionados linealmente. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Es importante entender que los gráficos de dispersión por lo general son útiles para identificar diferentes patrones, tendencias y correlaciones en los datos, tal y como lo observamos aquí. Para cada una de estas especies, pues la correlación es que es lineal, o sea, tanto crece como en tasa de fotosíntesis como en el tamaño de la hoja. Se utilizan comúnmente este tipo de medidas en estadística en diferentes áreas como las ciencias naturales, ciencias sociales y en cualquier campo donde se necesita analizar la relación de dos variables. Por lo general, este tipo de gráficos de dispersión es muy utilizado con lo que tiene que ver con diferentes campos del aprendizaje. Si observamos bien, cada punto que nos representa en este plano cartesiano nos representa un tipo de información, nos da un tipo de información, y como lo acabamos de decir, en este caso pues la información es que el crecimiento tanto en la tasa de fotosíntesis como el tamaño de la hoja para cada una de las especies es proporcional. Veamos por acá otro problema. Sí, dice acá, se pretende investigar la influencia de la temperatura ambiente en la tasa de crecimiento de varias especies de bacterias. Para ello se seleccionaron diferentes temperaturas y se medirá la tasa de crecimiento de las bacterias a cada temperatura. Estos datos nos permitirán determinar si existe alguna relación entre la temperatura ambiente y la tasa de crecimiento bacteriano, así como identificar posibles patrones o tendencias en dicha relación. Entonces veamos los datos del problema. Como nos lo decía aquí nuestro enunciado, existen 3 especies diferentes de bacterias y debemos analizar cuál es el comportamiento del crecimiento, la tasa de crecimiento de cada una de estas bacterias teniendo en cuenta la temperatura. Entonces, y nos mandan a hallar es que identifiquemos qué posibles patrones o tendencias existen en cada relación para cada una de estas bacterias. Entonces, si observamos acá, tenemos los datos de la temperatura y cómo crece la bacteria sin unidades de medida sin especificar. Quiere decir que no nos están diciendo si crece en centímetros, en pulgadas o en ninguna medida. Simplemente nos dan los datos. Para eso vamos a sacar una tabla donde vamos a analizar para cada una de las bacterias la tasa de crecimiento y la temperatura. Teniendo estos datos, pues vamos a analizar aquí la tasa de crecimiento y la temperatura. Vamos a analizar de igual manera como lo hicimos en el ejercicio anterior, qué sucede con el crecimiento de estas bacterias. Entonces ubiquémonos en un plano cartesiano en donde vamos a analizar la tasa de crecimiento sobre el eje X y la temperatura sobre el eje Y. Observemos que el mayor dato que nos aparece acá en la tasa de crecimiento es el 20. Por eso aquí las unidades son proporcionales a la medida anterior. Entonces tenemos que, si es 20, aquí hicimos una relación de que cada cuadrito equivale a 2 unidades. Pero para no llenarnos de datos, acá simplemente cada 2 cuadros nos representan 4 unidades. 4, 8, 12, 16 y 20. De igual manera acá, cada cuadrito podríamos decir que nos representa 5 unidades. Pero para no llenarnos de números utilizamos los múltiplos del 15, 15, 30, 45, sabiendo que el mayor número que hay en la temperatura es de 35. Entonces con esos datos ya podemos ubicar cada uno de estos puntos. De igual manera como hicimos en el caso anterior, vamos a analizar cada bacteria por separado y cada uno de estos puntos los vamos a relacionar el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente para cada una de estas bacterias. Entonces la tasa de crecimiento sin especificar, decimos que es de 2 a 20 grados centígrados.
Entonces cuando tenemos 2 acá, quiere decir que sube 20. Por aquí nos queda ubicado nuestro primer punto. Para nuestro segundo punto, que es de 4 y 25, nos ubicamos en 4 y subimos aproximadamente 25 por acá. Para nuestro tercer punto, que es de 8 y 30, entonces nos ubicamos en 8 y subimos a 30 por acá. Y para nuestro cuarto punto de nuestra bacteria 1, corresponde a las siguientes coordenadas: 16, 35, 16 y subimos 35, entonces nos queda en promedio como por acá. Esas serían como las coordenadas ubicadas para la primera bacteria de cómo es su crecimiento. Veamos la segunda bacteria. Sus coordenadas serían 8, 15, 8 como tasa de crecimiento y 15 como grados de temperatura. Entonces nos ubicamos en 8 y subimos 15, por aquí nos quedaría ubicado el primer punto de la bacteria 2. 4, 20 el segundo, 4 y sube 20, perfecto, aquí quedaría ubicado el segundo punto. 2 y 25, 2 y 25, o sea, aquí aparentemente está como decreciendo, disminuyendo su tamaño a medida que aumenta la temperatura. Si observamos bien, a medida que aumenta la temperatura, el tamaño de esta bacteria va disminuyendo. Entonces, cuando vale 30 en temperatura, su tamaño es 1, o sea, 1 y sube 30. Aquí quedaría ubicado la otra coordenada para el estudio de esta segunda especie. Ahora miremos la tercera especie. La tercera especie nos dice que sus coordenadas son 5 y 10. Entonces, cuando tienen su tasa de crecimiento de 5 unidades, su temperatura es de 10. Para 10 unidades de tasa de crecimiento, su temperatura es 15. Entonces, para 10 unidades, por acá queda 10, quedaría aquí 15. Para 15 unidades, su temperatura es 20. Para 15 unidades, 12, 14, 15 debe ser un poco como por acá. Su temperatura es 20. Y para 20 unidades es 25. Entonces, para 20 unidades, su temperatura es 25. Si observamos el comportamiento de cada una de estas especies, nos da diferente. Miremos gráficamente cómo nos quedaría. La primera especie va como creciendo poco a poco a medida que va aumentando la temperatura. Su crecimiento también va aumentando como exponencialmente, ¿cierto? Va aumentando exponencialmente. En el segundo caso ya dijimos previamente que a medida que aumentaba la temperatura, lo que hacía era que la segunda especie iba como disminuyendo en tamaño. Y la tercera especie, lo que analizamos es que va creciendo proporcionalmente. A medida que aumenta el tamaño de la temperatura, aumenta también la tasa de crecimiento de esta tercera especie. Lo que normalmente se concluye en las gráficas cuando se presentan este tipo de casos es que si se crece en línea recta, pues hay una relación positiva. Cuando de pronto aumenta una de las variables, también aumenta la otra en igual proporción, pues se dice que es positiva la relación. Cuando la relación no es lineal, pues lo que nos forma es como una especie de curva. Lo que podemos decir en este caso es que hay un cambio en la relación, ¿sí? Como observamos en cada una de estas especies, mientras una aumentaba exponencialmente, la otra iba como disminuyendo. Y lo otro que pudo haber pasado era que no hubiese relación entre ninguna de las líneas, o sea que también nos podía haber dado una línea que no fuera clara. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos puntos ya graficados en la plana, pues para cada una de estas bacterias tenemos algún tipo de relación, tal y como lo acabamos de explicar. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les dejo algunos problemas por si decides resolverlos. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.